En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 4, 26, 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Juan Bosco. Su nombre era Giovanni Melchiori Bosco, más conocido como Don Bosco, sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Su vida y su obra están profusamente documentadas. Nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo, en Italia. Partió al encuentro del Dios de la vida el 31 de enero de 1888 en Turín, Italia. Es el patrono de la juventud. Pedimos que el Dios de la vida nos conceda santos llenos del Espíritu de Dios. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida ofrece estos espacios de reflexión en torno al Evangelio diario. Es precioso ver cómo Jesús busca en la vida y en los acontecimientos elementos e imágenes que ayuden a la multitud a percibir y experimentar la presencia del reino. En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta dos pequeñas historias que acontecen todos los días en la vida de cada uno de nosotros. La historia de la semilla que crece por sí sola y la historia del grano de mostaza que crece y se vuelve grande. Hagamos unos puntos de reflexión. Primero, la historia de la semilla que crece por sí sola. El agricultor conoce el proceso: semilla, pequeños brotes verdes, hojas, espigas, trigo. No usa la hoz antes de tiempo, sabe esperar, pero no sabe cómo la tierra, la lluvia, el sol y la semilla tienen esa fuerza de hacer crecer una planta desde la nada hasta que dé la cosecha. Así es el reino de Dios. Sigue un proceso, tiene etapas, plazos, crece, va aconteciendo, produce fruto en un tiempo determinado, pero nadie sabe explicar su fuerza misteriosa. Nadie es dueño, solo Dios. Segundo, la historia del grano de mostaza que crece y se vuelve grande. La semilla de mostaza es pequeña, pero crece y al final los pájaros hacen nido entre sus ramas. Así es el reino. Comienza pequeño, crece y alarga sus ramos para que los pajarillos hagan sus nidos. Empezó con Jesús y unos pocos discípulos. Jesús fue perseguido, calumniado, preso, crucificado, pero creció y sus ramas se extendieron. La parábola deja una pregunta en el aire, pregunta que tendrá una respuesta más adelante en el Evangelio. ¿Quiénes son esos pajarillos?
El texto sugiere que se trata de los paganos que podrán entrar en la comunidad y participar en el reino de Dios. Tercero, el motivo que lleva a Jesús a enseñar por medio de parábolas. Jesús contaba muchas parábolas y sacaba todo de la vida de la gente. Así, ayudaba a las personas a descubrir las cosas de Dios en la vida de cada uno. Volvía lo cotidiano transparente, ya que lo extraordinario de Dios se esconde en las cosas ordinarias y comunes de cada día. La gente entendía las cosas de la vida. En las parábolas recibía la llave para abrirla y encontrar los signos de Dios. Cuarto, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, del Salmo 78. En donde se cumplía la palabra de Dios, se hablaría en parábolas, pero serían entendidas solo por quienes con corazón sincero y humilde y dispuestos de entregar su vida al Señor, conocerían cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto va en consonancia con lo que dice San Pablo en 1 Corintios 2, 9, 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Quinto, si alguna vez te has encontrado confundido por las parábolas de Jesús, no te sientas mal. Sus parábolas desconcertaron a sus propios discípulos. Cuando le pidieron una aclaración, Jesús reveló que una parte importante de la comprensión de las parábolas es entender por qué las usaba en primer lugar. ¿Por qué Jesús usaba las parábolas? Lo hacía para preparar a las multitudes, probar sus motivos y separar a los que tenían hambre espiritual de los que estaban centrados en sí mismos. Una parte importante de comprender esta necesidad es dejar que San Marcos nos lleve en un viaje de descubrimiento a medida que el misterio de Jesús cambia de la predicación directa a la predicación por parábolas, para separar el trigo de la paja, las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña y el buen pescado del malo. El trabajo de los oyentes es escuchar, luchar, cuestionar, buscar y preguntar. Si lo hacen, se les abrirá los secretos del reino de Dios. Que nosotros hagamos lo propio y vayamos redescubriendo el sentido profundo de la palabra en nuestras vidas, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día